La transformación que cambió Dragon Ball Z acaba de cobrar vida en ese Figuarts, con Fighter of Rage, una figura centrada en Goku justo después de cruzar el límite, herido, furioso y todavía marcado por la batalla en Namek. Bandai tomó uno de los momentos más importantes del personaje y lo convierte en una figura que no busca representar al Goku de siempre, sino al guerrero que acaba de nacer en medio del combate. Acompáñame a verla de cerca y descubramos si Bandai realmente capturó al Super Saiyajin en el instante en que la furia despertó, o si esta figura no termina de transmitir toda la fuerza de ese momento. Esta figura fue lanzada como Tamashii Web Exclusive, pero a pesar de eso, el diseño de la caja es a lo que ya estamos acostumbrados. En la parte de atrás tenemos imágenes promocionales y algunas poses sugeridas, y por el frente el ya característico sello de sistema de hombro dinámico, lo que nos asegura que esta figura es del molde 3.5 y lo más nuevo de Bandai. Así que sin nada más que detallar, vamos a ver con qué viene dentro del empaque. Este Goku viene en presentación de un blister, donde tenemos 4 pares de manos, cabellera con efecto de movimiento y 5 rostros intercambiables. Rostro neutro base que viene con la figura, y desde aquí podemos ver que el esculpido es el protagonista, dándole definición al daño de batalla que es característico de esta versión de Goku. También vemos el excelente trabajo de los decals para los ojos y para la boca. Rostro confiado con muy buena expresión, bien definido y con un excelente esculpido en el daño de batalla. Rostro gritando o expulsando ki, donde tenemos un excelente trabajo de esculpido, especialmente en la profundidad de la boca, dándole mucho realismo a esta expresión. También vemos que el rostro brilla un poco, así que quizás le hizo falta una aplicación de barniz mate, pero parece que eso ocurre en el resto del cuerpo. También recordemos que esta expresión se parece mucho a la expresión gritando del Goku legendario. Es prácticamente el mismo rostro, pero tiene mejor esculpido la nueva versión. Así que no solo es compatible con este rostro del Goku legendario, sino que con todas estas versiones. Vamos a probar la compatibilidad. Entonces quitamos el frente y quitamos el rostro. Y aquí vemos los puntos de conexión. Son 2 en la parte de arriba y 2 detrás de las orejas. En la versión del Goku legendario solo tenemos los de la parte de arriba. Los de detrás de las orejas son nuevos de los nuevos moldes de Bandai. Por el frente tenemos casi el mismo esculpido, pero definitivamente este es mucho mejor. Vamos a ver cómo se conecta. Entonces aquí los 2 pines superiores van aquí, conecta sin problemas, queda bien, fíjense, no se cae, no necesita de estos puntos de agarre y podemos poner el frente. Entonces es perfectamente compatible. El único tema es que al revés no funcionaría. Si yo quiero poner este rostro en el Goku Legendary no se podría por justamente estos 2 puntos detrás de las orejas. Así que podríamos conectarlo acá. Queda bien, pero estas 2 partes quedarían desconectadas. Entonces eso sería el fallo en este punto. Fíjense que sí queda bien, pero aquí quedaría separado por los pines detrás de las orejas. Así se vería con el rostro que viene en la figura de Freezer Full Power, y así con el rostro neutro que viene con el Goku Legendary. Y continuando con los rostros de la figura, aquí tenemos rostro enojado con los dientes apretados, y este es especial porque tiene la mirada en ángulo y está pensado para representar uno de los momentos más interesantes en la batalla, cuando Goku detiene un golpe de Freezer. Y finalmente otro rostro enojado con los dientes apretados y mirada desde otro ángulo, ideal para representar el famoso panel del manga donde Goku terminó de convertirse en Super Saiyajin. Aquí tenemos este rostro con la cabellera con efecto de movimiento, donde vemos un excelente esculpido y muy buena transición entre las piezas, siendo casi imperceptible los puntos de unión. Esta versión de Goku destaca especialmente por el trabajo del esculpido, donde notamos una excelente definición y también piezas que le dan mucho carácter. Vemos por ejemplo todo el desgaste de la batalla, tanto en el cuerpo como en la ropa. Vemos aquí los primeros puntos donde la ropa está rasgada, vemos también el daño de batalla por todo el cuerpo, y esto me parece excelente porque no hay una zona que esté descuidada en ese aspecto. Vemos incluso en los rostros, en las partes aquí del cuello, muy específicas, donde se ve todo este desgaste para esta representación tan importante de Goku. También podemos ver el tema de las proporciones. Este Goku no está tan musculoso, tan mamado
cómo el Goku legendario, aquí podemos ver un contraste importante en las proporciones, y pues justamente esta versión del Goku legendario es momentos mucho más adelante en la batalla donde ya Goku tiene que desatar todo su poder. Entonces aquí nos encontramos con dos momentos diferentes del mismo personaje, y eso es lo interesante de Bandai, que ellos ya con la tecnología que tienen y con el nuevo molde pueden representar no solo una transformación de Goku, sino la evolución dentro del mismo personaje, muy próximos uno del otro. Entonces aquí era importante el tema de las proporciones. Vemos que los músculos en el legendario son mucho más grandes que en la versión de este Goku recién transformado, y eso le da un contraste importante, y pues justamente en el display juntos se ven bastante bien. También vemos como el principio de los pantalones rasgados se ve que lo tomaron directamente del Goku legendario. Básicamente este Goku legendario, a medida que han sacado figuras como esta, se puede ver que era una versión bastante beta, pero muy buena de lo que ahora tenemos, porque es una evolución. Por ejemplo, el principio también del cinturón es básicamente el mismo, no es igual, el esculpido pues se ha ajustado a esta versión, pero tenemos unos detalles que nos dan como pistas de que fue la base de este Goku legendario lo que nos hizo poder llegar a esta versión. Un tema que fue muy polémico y que mucha gente hizo videos virales hablando del tema de la rodilla, pero fíjense que la rodilla en realidad está bien. El problema es que cuando lo lanzaron, las imágenes promocionales quizás no lo sabían posar. Era un tema aquí de la rodilla. Originalmente quizás hasta de fábrica les llegue a ustedes así, pero con solo articularlo ya se queda en su lugar. No he tenido problema después de haberlo bajado la primera vez. A mí me llegó así también, pero simplemente ajustando esto queda. Entonces es un tema que no tenía que ser tan polémico en realidad, y que fue simplemente un descuido por parte de las imágenes promocionales que usaron o de quien posó a esta figura para esas primeras fotos hace ya varios meses. También podemos ver cómo la ingeniería de esta figura pues está basada ya en lo nuevo, en el 3.5. Tenemos todo este sistema de los hombros que está bien cubierto y que ahorita revisamos en la parte de articulaciones. También tenemos el tema del cuello extendible, todo esto herencia del Goku de Games Begin, pero algo que me parece muy interesante es cómo resolvieron esta parte. Ya hemos hablado en el Goku de Games Begin de los gaps que tenemos cuando articulamos esta figura, especialmente aquí, y esto por el diseño de lo que sería la parte baja del torso, donde tenemos esto que yo llamo la campana. Ya lo hemos mencionado en varios videos, pero el tema es el siguiente, que mientras que aquí es una pieza de esta manera que se pone y luego se conecta al torso, en esta versión de Goku es similar, pero se protegen de eso. Fíjense que si al articular tendría que hacer una articulación muy extrema para llegar a hacer algún gap, pero aún así me parece que es mucho más funcional sin perder rango de movimiento. Aquí yo separo la figura y entonces tenemos el cinturón típico muy del Goku legendario con las piernas. Entonces son dos maneras de solucionar la parte del abdomen, pero con un diseño que incluso parece opuesto. Mientras en la versión del Goku de Games Begin hay que ponerlo sobre las piernas y pues luego ponemos el torso, en esta versión hay que conectarlo justo por la parte de abajo, y eso me parece que soluciona de una mejor forma toda la parte del abdomen en su zona inferior. Entonces esperemos que esta solución la den no solo para este Goku, sino también para versiones que tengan el uniforme completo, porque a mi manera de verlo es una solución que se integra mejor con el resto de la figura. Otro punto interesante que es como una innovación en diseño tiene que ver principalmente con las pulseras. Entonces aquí tenemos a este Goku y por ejemplo al Goku de Games Begin. Entonces estamos acostumbrados a que cuando quitamos la mano tenemos este joint y la pulsera, que si bien aquí puede rotar un poco, no se puede quitar, está pegada pero está integrada al brazo. La novedad es que para esta versión, si nosotros quitamos la mano, la pulsera también se quita. Entonces aquí el brazo está totalmente esculpido independiente de la pulsera, que es una pieza aparte y que además está hecha en plástico flexible, así que no se va a romper, pero sí es importante tener cuidado porque se puede perder. Y finalmente el tema de la compatibilidad. Aquí tenemos tres versiones de Goku: al Goku de Games Begin, al Goku legendario, al Goku Fighter of Rage, que sería como guerrero de la furia, y al Goku Z Fighter, o mejor conocido como Goku Fanta. Entonces el tema de la compatibilidad para este nuevo Goku radica especialmente en la parte del cuello. Entonces voy a quitar esta cabeza y vemos el tipo de joint que tiene. Entonces es un joint muy similar al del Goku de Games Begin, pero el tema
es de este tamaño, entonces no son compatibles. Fíjense que este es mucho más grande, este es mucho más pequeño, pero si lo tratamos de hacer compatible con este Goku, tampoco son compatibles. Este sigue siendo mucho más grande, pero con este Goku sí la hay, y eso es bastante curioso. Fíjense que aquí el joint es más pequeño y es diferente a lo que ya hemos visto en los anteriores Gokus. Y aquí vamos a tratar de poner esta cabeza y fíjense que entró fácilmente, entonces funciona muy bien con este Goku. Claro, hay una diferencia en la tonalidad de piel, este Goku es un poco pálido, pero aparte de eso funciona. Quizás el cuello es un poco delgado también si lo comparamos con el nuevo Goku, pero es funcional para esta versión. Y lo mismo al revés, entonces tenemos esto con esta cabellera. En este caso toca tener esto de manera vertical para que entre, y ya, ahí queda. Tenemos el mismo problema del tono, la diferencia de tono de piel, y en este caso el cuello es un poco ancho, pero al menos tenemos una compatibilidad más directa. Y aquí, intercambiando las cabelleras, vemos que el rostro del Goku Z Fighter tiene los mismos puntos de conexión que el Goku Legendary y quedan perfectos, tienen el mismo punto de corte, encajan perfectamente, no tienen la parte de las orejas, pero funcionan bien. El único tema es que no hay match con la piel, pero está bien, funciona para tenerlo en el display y tener mucha variedad. Eso me parece un gran acierto de Bandai para esta cabellera y para esta entrega, hacer compatibles no solo los rostros de la figura original, sino con el Goku Legendary y también con el Z Fighter. Esperamos que esto lo hagan, lo implementen con otras versiones, porque es algo que es muy útil para poner la figura en el display. En cuanto a la pintura, esta figura presenta la paleta de colores característica para esta versión de Goku. Y como ya hemos visto en las últimas entregas, ahora la tecnología nos permite tener plásticos independientes de cada color, lo que evita errores de aplicación de pintura, teniendo plástico azul para la camisa, las pulseras y el cinturón, plástico en tono piel para los brazos, el pecho, el rostro, y plástico de tono naranja para el pantalón. Vemos también que el único punto donde habría errores de aplicación de pintura, que no los hay, es en la bota, porque está en plástico azul como base, pero hay que pintar esta cinta amarilla, lo mismo que los cordones. Además, aquí en el pantalón tenemos un trabajo de luces, no de sombras. Sabemos que por detrás Bandai no hace nada al respecto, pero vemos que el tono base es el naranja, así que aquí notamos un tono más amarillo, siendo estas las luces que emana el ki de Goku. Lo vemos aquí en la parte alta del cinturón, en la parte de las piernas y en estas zonas, por ejemplo, del pantalón rasgado. Por último, aquí en la cabellera también tenemos un degradado, teniendo un tono amarillo pálido hacia las puntas y un tono amarillo más oscuro hacia los centros de los surcos. Entonces, en general, la aplicación de pintura en esta figura y el set de colores es adecuado y muy correcto para este personaje. También notamos el tema de la aplicación de barniz mate. En este caso son partes muy brillantes. Fíjense aquí los brazos, los rostros, que ya lo mencionamos, a diferencia por ejemplo de la cabellera o incluso del pantalón, que sí tienen un acabado mate bastante óptimo para lo que nos tiene acostumbrados Bandai. Esperemos que esto sea un tema quizás de este primer lote, pero es probable que a ustedes también les llegue la figura con esta ausencia del acabado de barniz mate. Pero más allá de eso, este Goku Guerrero de la Furia es una figura sorprendente, con un excelente trabajo de esculpido y definición, además de tener puntos de innovación que esperamos Bandai mantenga en sus próximos lanzamientos, siendo esta una versión de Goku muy característica e icónica en Dragon Ball Z. Continuando con la escala, este Goku se integra muy bien con otras figuras de Dragon Ball Z dentro de SH Figuarts. Junto a Krillin, la diferencia de altura se siente natural, mientras que con Vegeta Super Saiyajin mantiene una proporción coherente y una presencia equilibrada dentro del display. Al compararlo con Goku en estado base, podemos ver dos interpretaciones bastante distintas del personaje. La altura funciona bien entre ambos, aunque el cabello Super Saiyajin le da a esta figura una presencia mucho más intensa. Frente a Freezer Full Power, la escala cobra mayor fuerza y permite recrear con muy buenas proporciones el enfrentamiento final de Namek. Y junto al Goku Legendary Super Saiyan, encontramos dos lecturas diferentes de la transformación. Esa versión apuesta por una silueta más explosiva, mientras que Fighter of Rage presenta una apariencia más estilizada y cercana al momento justo después de la transformación.
La figura mide aproximadamente 13 centímetros hasta la frente y 16.5 centímetros hasta la punta del cabello, manteniendo una altura coherente con el resto de la línea. Seguimos con las articulaciones y algunas decisiones de diseño que son innovadoras en esta nueva versión de Goku. Empezamos por el cuello, buen rango de movimiento y sin limitaciones. Puede ver arriba para las poses volando y hacia abajo para poses más desafiantes. También tenemos el nuevo sistema de extensión de cuello que ya es común en los nuevos moldes de Bandai. Los brazos desde el hombro pueden girar 360 grados con un movimiento fluido y sin restricciones. Se elevan mucho más allá de los 90 grados, además de que tenemos giro de 360 en bíceps y tríceps. También codos con doble articulación y todo el movimiento en las muñecas. En cuanto al sistema de hombro dinámico, recuerden que aquí hay que sacar un poco los hombros, ambos. Esta no sería la manera correcta de posar a Goku. Esto normalmente tiene que ir hacia adentro para que quede como más proporcional. Pero cuando hacemos la articulación de los hombros es mejor extenderlo en ambos lados. Y de esa manera tenemos todo el rango de movimiento. Y aquí podemos ver cómo el diseño está muy bien pensado para cubrir cualquier tipo de agujero o gap. Y podemos ver el rango que alcanza esta articulación de hombro dinámico. Continuamos con el torso, que puede moverse para adelante con este rango, y aquí fíjense cómo se cubren el tema de los gaps por el nuevo diseño de esta pieza. También podemos movernos hacia atrás y no tenemos problemas de gaps. Fíjense, aquí queda muy bien y tenemos este rango. Desde la cintura podemos girar 360 grados sin restricciones, y como también cuenta con un ball joint, podemos mover en diferentes direcciones con muy buen rango de movimiento. Las piernas tienen un split excelente, dándonos una amplitud total, además de que pueden girar en su propio eje y se elevan mucho más allá de los 90 grados. Las rodillas tienen articulación sencilla, pero con un diseño mejorado para todo el tema estético en este punto de articulación. Además tenemos el nuevo diseño de la bota, que tiene una actualización, porque antes solo podíamos moverlo de esta forma, que solo podemos ver por ejemplo en el Goku Kind Heart Saiyan. Aquí solo podemos movernos en este rango, así, pero la nueva figura de Goku nos permite este rango, pero también nos permite girar. Eso no se puede hacer ni en el Goku de Games Begin ni en el Kind Heart Saiyan. Eso es una actualización en el Goku God, creo, que ya nos permite este nuevo rango de movimiento, que eso amplía un poco más las posibilidades y parece ser que ahora es mucho más útil este punto de articulación. Finalmente los tobillos giran 360 grados, también se pueden mover hacia los lados, se mueven hacia abajo y hacia arriba y articula la punta del pie. Después de revisar la figura completa, creo que este Goku representa una evolución notable en la manera en que Bandai está trabajando sus lanzamientos con daño de batalla. Aquí no se limitaron a añadir algunas marcas sobre el cuerpo, el desgaste forma parte del esculpido. Las proporciones se sienten mucho más cuidadas y las expresiones fueron diseñadas para representar momentos muy concretos del manga. Todo esto le da una identidad clara y hace que la figura transmita mucho mejor la intensidad de esa etapa en Namek. Sin embargo, todavía hay aspectos que Bandai debería mejorar. El sistema del cuello sigue cambiando entre versiones, mientras que un acabado con barniz mate habría ayudado a resaltar mucho mejor todo el trabajo del esculpido. También creo que, por lo que incluye, no era necesario convertirla en una exclusiva de Premium Bandai. La figura es muy buena, pero su propuesta podría funcionar perfectamente como un lanzamiento regular y ser mucho más accesible para los coleccionistas. Aún con esos puntos, Fighter of Rage me dejó una impresión muy positiva. Bandai logró capturar el instante en que la furia despertó con una figura sólida y con una identidad propia dentro de una colección llena de versiones de Goku. Y ahora me gustaría saber tu opinión. ¿Para ti este Goku está a la altura del momento que representa? ¿O todavía hay detalles que Bandai pudo resolver mejor? Te leo en los comentarios. Y si este análisis te ayuda a conocer mejor la figura, apóyame con tu like. Suscríbete al canal y acompáñame en las próximas reviews. También te dejo en la descripción los links a mis otras redes sociales y al canal de noticias en Instagram, donde seguimos de cerca lanzamientos, preventas y novedades del mundo del coleccionismo. Y recuerda, en Pigment Collectors cada figura cuenta su propia historia.